Hola, te doy la bienvenida un día más a Empieza por leer. Sí, has leído bien, es el resumen de lecturas de enero de 2020. Por fin he pasado la frontera del año nuevo, porque te recuerdo que el último vídeo que subí era parte de las lecturas de 2019 todavía. Así que, oye, pues una se va poniendo al día, lo cual es fantástico y maravilloso. ¡Vamos allá! La verdad es que el año 2020 lo empecé muy bien, empecé leyendo una pequeña joya que sé que es ampliamente conocida y que no estoy descubriendo la rueda, pero no puedo dejar de remarcar mi sorpresa con Seda de Alessandro Barico. Se trata de una novela corta o un relato largo, la verdad es que no sé muy bien cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Para mí es un libro de viajes que tiene en el fondo una historia de amor. eh, y a su vez, esta historia de amor para mí es una metáfora que plasma la importancia de vivir nuestra vida y no simplemente verla pasar. Es muy difícil decir de qué trata este libro. De hecho, el autor dijo que cuando no se tienen palabras, cuando no se sabe cómo llamar a ciertas cosas, se utilizan historias para referirnos a ellas, y que Seda era una de esas historias para ejemplificar algo que lleva pasando siglos y para lo que aún no tenemos un término. La historia se ambienta a mitad del siglo XVIII en un pueblo francés en el que empiezan a dedicarse a la elaboración de tejidos de seda como actividad productiva principal de todo el pueblo. Al principio utilizan huevos de seda que se crían en el propio país. Sin embargo, llega una infección a Europa y los huevos de seda, de gusanos de seda, perdón, se echan a perder. Y es entonces cuando ven peligrar su economía y nuestro protagonista, Hervé, viaja a Siria y a Egipto a buscar huevos que no estén infectados. Pero al final, con el paso de los años, la infección también llega a esas regiones y se quedan sin huevos de gusanos de seda a los que recurrir para sostener la vida de todas esas familias. Y es entonces cuando Hervé viaja al único sitio donde pueden quedar huevos de gusanos de seda no infectados, y que es un sitio que está en el fin del mundo, que es total y absolutamente desconocido, y es Japón. Un Japón que vive totalmente aislado del resto del mundo para preservar su cultura y protegerse de posibles conquistas occidentales. Y entonces Hervé viaja, emprende ese viaje, ¿no?, tan misterioso y tan novedoso también, y se va a encontrar con ciertos misterios y con ciertos descubrimientos, que es de lo que trata al fin y al cabo este cuento largo o novela corta. La forma en la que está escrito Seda a mí me cautivó completamente. Son capítulos muy cortos, con una prosa muy depurada, a veces incluso un pelín lírica, y yo leí una edición ilustrada que realmente sí que considero que mejoró bastante la experiencia lectora. Aparte, deciros que hay una adaptación cinematográfica que yo no he visto porque me cuesta muchísimo ver películas. La verdad es que el libro ya me ha dejado muy buen sabor de boca y me doy por satisfecha con esta historia, y la verdad es que dudo mucho que vea la película, pero bueno, por si te interesa que sepas que hay una película. Evidentemente recomiendo mucho esta novela llena de sutilezas y de misterios, algunos sin resolver, y con un estilo muy cuidado y muy trabajado. Además, da la impresión de que el título fuese escrito antes que nada más de la novela. Aparte de que el título Seda tiene mucho sentido y mucha coherencia con lo que sucede en la novela, parece que la propia novela sea un pañuelo o una blusa de seda muy sutil, muy delicada, muy bien. Ya he estado bicheando otras obras del autor y la que más interesante me ha parecido para leer a continuación es Novecento, que además me la han recomendado varias veces. Tampoco he visto la película, pero bueno, tengo bastantes ganas de leerlo. No sé cuándo sucederá, pero sucederá seguro. La siguiente novela es No digáis que no tenemos nada, de Madeleine Cien.
La verdad es que ha sido un total descubrimiento y ¡joder, qué descubrimiento! Probablemente sea de los mejores libros que he leído en este año y de hecho, como ya ha pasado la mitad del año, sé que es uno de los mejores. No sé, espero que lleguen otros, ¿no?, que estén a la altura también, pero no sé si quizá el mejor. Es una novela relativamente reciente, se publicó en español en 2017, en inglés en 2016, fue finalista del Man Booker Prize, pero premios aparte, es una novela que no he visto en ninguna parte, en ninguna red social ni nada. De hecho, llegó a mi vida de una forma totalmente casual y fue en la biblioteca, que estaba mirando un estante, cosa que aparentemente no podremos hacer en mucho tiempo, y vi ese título, me llamó la atención, leí un poco la sinopsis y pensé que si estaba mínimamente bien construida y documentada, podía aprender bastante de una forma amena. Es una novela histórica que reconstruye la historia reciente de China, desde el ascenso al poder del presidente Mao en el 1945 a la revolución cultural de los años 60 y hasta los sucesos de las manifestaciones o protestas de la plaza de Tiananmen, que fueron muy duramente reprimidas en el 89. El inicio de la novela se centra en Mary, que es una adolescente canadiense, hija de exiliados chinos, que vive en Vancouver con su madre, y en su unidad familiar entra muy abruptamente una refugiada china, que es más mayor que ella, pero que, bueno, que son próximas en edad, que se llama Ming y que huye del país por haber participado en las protestas de la plaza de Tiananmen. La madre de Mary no duda en ayudar en todo lo posible, en todo lo que puede a Aiming, porque es la hija del mejor amigo de su exmarido. Al principio Mary es bastante reacia a que una persona extraña entre en su casa y se quede a vivir con ellas y esté allí todo el tiempo, pero al final se establece un vínculo muy especial entre ellas y son sus conversaciones las que nos van a ir guiando por la historia de China y lo hacen repasando la historia de cada una de las familias a lo largo de varias generaciones. Es un libro que plasma muy bien el miedo, la crueldad, la violencia y la impotencia también que producen los actos que ejercen los gobiernos totalitarios y que vulneran pues, muchos de los derechos humanos. Pero también hay escenas muy bellas donde la música es un componente imprescindible y que este libro sin duda no sería lo mismo sin toda la música que se nombra, cómo se hace, la importancia que se le da. Y es que se representa la música como un medio de encontrar la libertad individual a través de la cultura. Cuando escucho hablar de novelas que tienen varias líneas temporales, como es el caso de esta, a veces me echa un poco para atrás porque creo que si no se maneja bien puede hacer perder mucho el hilo al lector y que puede a lo mejor también estar un poco descompensada la historia y centrarse mucho en una línea y no en la otra. Pero bueno, en esta novela la verdad es que está muy bien tratado y de hecho resulta muy natural los cambios. Es una novela que está construida de una manera preciosa, es un libro dentro de un libro, igual que en Comunidad de Ann Patchett, que también me gustó muchísimo, que lo recomiendo, es otro de esos libros que tampoco es muy conocido y que lo merece totalmente. En este caso, la forma en la que está hecho el libro dentro del libro es un poco más enigmático y metafórico, pero sigue siendo muy interesante. Ese libro es el libro de los recuerdos y es una referencia que tienen estas dos jóvenes para no olvidar y conocer, primero conocer y luego no olvidar lo que les pasó a sus antepasados. Y es una forma de reclamar la importancia de la memoria histórica y la memoria colectiva. Espero que si, como yo, no conocías esta novela y si hay algo que te haya llamado la atención, que investigues un poquillo más o le eches un vistazo y si ves que puede encajar contigo, lánzate, porque creo que es una novela que no deja indiferente a nadie, y si al final lo haces, acuérdate de ir escuchando la música que van nombrando porque es un complemento
imprescindible a la lectura. La verdad es que necesité alternar otro libro con No digáis que no tenemos nada, porque es verdad que hubo momentos en que la historia me absorbió completamente y no podía leer otra cosa, y otros momentos en los que necesité un descanso. Y el libro que utilicé fue Nosotras, historias de mujeres y algo más, de Rosa Montero, que lo recomendé hace muy poquito en el book tag de La desescalada. Este libro ha ido creciendo de reedición en reedición. El primero fue publicado en 1995 bajo el nombre de Historias de Mujeres, y en palabras de la propia Rosa Montero, pues era un momento en el que no interesaba o no despertaba interés en los lectores este tipo de libros. En esa primera edición se recogen la biografía de 19 mujeres y se hace de una forma que no es académica en absoluto. De hecho, la autora da su propia opinión constantemente, Rosa Montero, pero me parece precisamente por eso muy interesante, porque nos da información suficiente para que tengamos la idea clara de la figura de esa persona, y luego nos aporta al final del libro mucha bibliografía en la que podemos tener esa visión académica. Es decir, es un híbrido entre una biografía puramente académica y un texto periodístico, que es la faceta, el periodismo, que yo más conozco de Rosa Montero. Después de haber leído este libro, evidentemente tengo que leer más de ella y dejar de conocer solamente la faceta periodística. Me parece muy importante resaltar que en este libro no se dulcifica ni se idealiza a ninguna mujer, se las muestra tanto con sus luces como con sus sombras. Algunas tienen más sombras que luces, pero vamos, como todas las personas de la sociedad, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, y eso las hace reales, porque es verdad que hay otros muchos libros que yo he leído de biografías que tienden un poco a esa idealización de las mujeres en particular. En este libro hay mujeres que de hecho están aquí por malvadas y otras que están por cobardes, pero también las hay que están aquí por todo lo contrario, ¿no? Y entonces creo que ofrece un retrato real. Después de este texto original de Historias de Mujeres, que bueno, tiene un prólogo de esta edición, se añade una segunda parte que se llama Un hervor de mujeres, que viene a ser un recopilatorio mucho más breve de mujeres que han ido despertando el interés de Rosa Montero de alguna forma a lo largo de los años, y son bastante más, no las he contado, pero probablemente sean, no sé, 40 o así seguramente. Me parece un buen instrumento para despertar la curiosidad del lector y que pueda indagar en la vida de alguna de estas mujeres un poco más en profundidad. De hecho, yo cuando lo leí me pegué una buena sesión de Google y saqué algunos libros para leer. Es la segunda vez que recomiendo este libro en muy poco tiempo, y estoy segura de que vais saliendo en muchos vídeos futuros, porque al igual que Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, pese a que no estoy de acuerdo con el título, creo que ese libro hay que regalárselo a prácticamente todos los niños y niñas. Este creo que hay que hacerlo con los adultos, hombres y mujeres. Con este repaso de lecturas de enero de 2020 es evidente que no leí muchos libros, pero también es evidente que los 3 que leí fueron fantásticos y que son 3 libros que recomiendo muchísimo. Si has leído alguno de estos libros, o si me quieres contar qué leíste en enero, porque siempre está bien conocer lo que leen otros para coger ideas, te invito a que lo hagas en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces, felices lecturas.